Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno, del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y en esta mañana de lunes, nuevamente nos encontramos en la cabina de esta estación KBLA 1580, Los Ángeles, para traer y compartir con todos ustedes una enseñanza más de la palabra del Señor, que nos lleve a volver a las sendas antiguas. De hecho es el nombre del programa, ¿va? Volviendo a las sendas antiguas, aleluya. Volviendo a ese evangelio el cual vivían, el cual guardaban aquellos primeros apóstoles, amén, aquellos que caminaron junto con el Señor Jesús, con Yeshua, porque es lo más cercano que tenemos al verdadero evangelio, amén. Y ya como hemos venido hablando, pues ese evangelio del principio, cuando lo comparamos con el evangelio actual, pues ya nos damos cuenta que es totalmente diferente. Pero gloria al nombre del Señor. Damos gracias a nuestro Dios por darnos ese privilegio de poder estar en este lugar nuevamente para compartir todo eso que el Señor nos ha enseñado, amén. Y en esta mañana me acompaña nuevamente aquí en cabina mi hermano, colaborador, amigo Sergio Calderón, el cual tiene el deseo de saludarles también. Muy buenos días, hermanos y amigos. Qué privilegio, como dice hermano, estar de nuevo en este lugar, alabando y glorificando al Señor a través de su palabra. Que el Señor nos guíe a toda verdad. En este día venimos dándole gracias al Señor por ese privilegio, el poder dar lo poquito que Él nos da abastecidamente, y nosotros damos de lo que Él nos da. En esta mañana le vamos a dar gracias al Señor por su palabra, por todo lo que nos ha dado y nos va a dar. Padre bueno, en este día te damos gracias, Señor, por tu misericordia de traernos a este lugar, Señor. Con todo, Señor, todos los tropiezos que nos pasan entre semana, pero tú das la libertad de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús venimos decretando bendición completa, que tu palabra, Señor, llegue a sus corazones y que lo guarden, Señor. Que día tras día, Señor, tú abras los ojos espirituales, Señor, y que aprendamos más todos los días, Señor, de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús venimos decretando bendición desde ya, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te invitamos a este lugar, Señor, que tú guardes nuestra boca, Señor, que tú des entendimiento a través de tu palabra, Padre. Que lo que digamos en este lugar, Señor, que tú estés presente, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Y vamos a iniciar por dar el teléfono de aquí en cabina, por si hay alguna necesidad de oración entre el pueblo de Dios, puedes llamarnos. Vamos a estar orando por tu necesidad. Área 626-993-1580. 626-993-1580. Bueno, el Señor. En esta mañana vamos a estar compartiendo con todos ustedes la segunda parte de la enseñanza que iniciamos la semana pasada, que de hecho causó gran impacto entre el pueblo de Dios. Y estoy hablando del tema ¿por qué Dios permitiría que la tierra fuera destruida? ¿Sí? Hoy vamos a estar compartiendo la parte número 2, pero nos vamos a estar enfocando más en esas razones por las cuales Dios tendrá o tendría para permitir que esta tierra fuera destruida. Ya estuvimos hablando la semana pasada de este planeta X, ¿sí? que se cree que ese es el que Dios va a usar, el que viene desde lo postrero de los cielos, ¿sí? Ya estuvimos compartiendo las citas bíblicas en donde nos habla de lo que va a suceder, cómo la tierra se va a salir de su eje, se va a mover, cómo las potencias de los cielos van a ser conmovidas, ¿sí? Eso ya lo vimos la semana pasada, amén. Pero antes de eso quiero compartir, más bien quiero hacer una invitación. Si a alguien tiene el deseo en su corazón de unirse a los estudios bíblicos de discipulado que tenemos los días sábados en el hogar de mis hermanos Guillermina y Roberto, los cuales envío un especial saludo en esta mañana.
Ahí estamos los sábados a las 7:30. Ellos tienen su hogar en la ciudad de Londres, cerca de Hawthorne, del segundo, de Inglewood, cerca del aeropuerto de Los Ángeles. Si alguien vive alrededor de ahí y se quiere unir a estos estudios, se llevan a cabo todos los sábados a las 7:30 de la tarde. También estamos en el sur centro, entre la Hoover, la 98 es, ¿sí, verdad? Hoover y 98, de Hoover y Vermont. Estamos los jueves a las 7:30 de la tarde. Si deseas mayor información, puedes contactarme al teléfono 323-595-6357. Y también en esta mañana quiero extender otra invitación. Si hay alguien que desee abrir algún discipulado en su hogar, hermano, puede contactarme, podemos platicar qué día tenemos disponible, qué días tenemos disponible, y claro que sí, con mucho gusto podemos llevar estas enseñanzas a sus hogares. Incluso en mi iglesia, ¿verdad? Si un pastor nos está oyendo y quiere el pastor que se dé una enseñanza en la iglesia, también vamos y nos prestamos. También, exactamente. No se preocupe, hermano, porque muchas veces la preocupación es, pero ¿cuánto cobran? Hermano, nosotros no hacemos negocio con la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, compra la verdad y no la vendas. ¿Sí? A nosotros nos ha costado mucho esto que el Señor nos ha dado, pero nunca nos ha mandado el Señor a vender nada. No nomás dinero, sino que oposiciones del enemigo, ¿no? En todo el año hemos mirado cómo el enemigo pone su mano queriendo destruir cosas. Amén. Y el Señor ahí está con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Así es. Entonces, vamos a continuar examinando cuáles serían las razones por las que Dios permitiría que esta tierra fuera destruida, ¿sí? Y vamos a estar viendo el que hay muchas cosas, hermano, que se han torcido y se han malinterpretado dentro del pueblo cristiano, ¿sí? Así como lo oye. Hemos sido muchas veces enseñados en el cristianismo, pero de una manera equivocada, y lo vamos a estar comprobando. Vamos a estar dando citas bíblicas que demuestran precisamente eso, que cosas que se han torcido y se han malinterpretado. Por eso el programa de nosotros es una enseñanza, no es predicación, es una enseñanza, y así mismo lo hacemos en los hogares, donde ustedes pueden hacer preguntas, pueden parar el que está dando la enseñanza y hacer preguntas. En una predicación no se puede hacer porque el predicador predica lo que ya lleva. Y entonces, aparte de eso, nosotros estamos aquí, por lo menos en la radio, el traer un mensaje no nomás es de lo que el hermano se va a inventar. A través de la palabra, él da. La palabra está allí, donde dice que nos liberta, hermano. Dice usted mismo, prepara todo eso, hermano. Amén. Con la Biblia en mano. No es que digamos, vino el hermano Sergio, hermano Ramiro, nomás a hablar de algo que ni sabemos. No, aquí te damos la base bíblica que existe, amén, para que de esa manera respalde lo que te estamos diciendo. Y le pedimos al Señor que nos libere. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la semana pasada ya hablamos de la definición bíblica de lo que es pecado, algo que en su mayoría el pueblo cristiano no conoce la definición bíblica de lo que es pecado, pero ya vimos que se encuentra en 1 Juan 3:4, donde dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. ¿De qué ley está hablando? De la ley de Dios dada a Moisés. Entonces, pecado es infracción o transgresión de la ley de Dios dada a Moisés. Pero, ¿por qué entonces es que el apóstol Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Porque se nos ha enseñado dentro del cristianismo, hermano, que la ley de Moisés, que la ley de Dios dada a Moisés es maldita, al igual que cualquiera que la quiera guardar. Oiga, eso es lo que se nos ha enseñado, pero esta frase del apóstol Pablo, como vamos a ver, se ha torcido y se ha malinterpretado. Y esta se encuentra en Gálatas 3:13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
echa por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Ahora, ¿será que eso es lo que realmente el apóstol Pablo quiso dar a entender con estas palabras? O tal vez exista la más mínima posibilidad de que esté sucediendo con estas epístolas del apóstol Pablo, exactamente como dijo el apóstol Pedro que estaba sucediendo en su tiempo, y que desgraciadamente sigue sucediendo actualmente todavía. Y se encuentra en 2 de Pedro 3:15. Mire lo que dice Pedro. Se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Verso 15. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Así como lo hacen con otras partes de las escrituras, esto resultará en su propia destrucción. Oiga nada más esto, hermano. Una persona ignorante en el conocimiento de las escrituras, alguien que solamente lee un poquito aquí y otro poquito por allá, y que ni siquiera lee la carta completa, dice que va a tergiversar sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. O sea, va a torcer y va a malinterpretar sus cartas para que signifique algo muy diferente. Oiga, pero ¿será que al estudiar las cartas del apóstol Pablo, solamente leyendo un poquito por aquí y otro poquito por allá, se estarán tergiversando sus palabras para darles otro significado totalmente diferente al que él quiso darles? Bueno, hermano, en este estudio vamos a entender a través de las Sagradas Escrituras si es que se están tergiversando las cartas o las palabras del apóstol Pablo para que signifiquen algo muy diferente actualmente o no. Pero la verdad es que al final, hermano, nos vamos a dar cuenta que no es como se nos ha enseñado en el cristianismo, en donde se nos ha dicho que la ley de Dios dada a Moisés es maldita, al igual que cualquiera que la quiera guardar. Así que vamos a tomar nuestras Biblias, porque como dijo el hermano Sergio, vamos a estar dando citas bíblicas, ¿sí?, para descubrir si lo que se nos ha enseñado es verdad o no lo es, ¿sí? Vamos a escudriñar para poder llegar a la verdad y poder descubrir toda mentira. Vamos a empezar por Proverbios 3:33, donde dice: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Entonces, ¿a quién considerará Dios una persona impía y a quién considerará Dios una persona justa? Bueno, una persona impía es alguien que, a pesar de saber la verdad, no tiene ninguna intención de obedecer los mandamientos de Dios. Y por lo contrario, una persona justa es alguien que toma muy en cuenta a Dios y a sus mandamientos para obedecerlos. Deuteronomio 11:26 en adelante dice: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Verso 27. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, basados en estas previas citas que acabamos de leer, pues aquí como que ya existe un desacuerdo con lo que se nos ha enseñado dentro del cristianismo por muchos años, pero vamos a continuar. Deuteronomio 28:1 en adelante dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Y cuáles son estos mandamientos? Los mandamientos que Dios le dio a Moisés, ¿sí? O sea, lo que se conoce en el cristianismo como la ley de Moisés. Dice: también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Hermano, y continúa una serie de bendiciones, ¿verdad? Una lista de bendiciones que vienen si tú oyes atentamente la voz del Señor para guardar, dice, y hacer, ¿verdad? O sea, obedeciendo esta ley que Dios le dio a Moisés, así va a ser bendecido el ser humano, dice. Pero, hermano, leemos nuevamente que es guardando y poniendo por obra sus mandamientos, guardando y poniendo por obra esta ley de Dios dada a Moisés, que seremos bendecidos.
Pero a continuación vamos a ver cómo es que, según Dios mismo, es que se obtiene la maldición también. Y se encuentra en Deuteronomio 28:15 en adelante. Dice, pero acontecerá, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Oiga, y si sigues leyendo, hermano, esta lista de maldiciones es más grande que la lista de bendiciones. Oiga, por no oír y no poner por obra esta ley de Dios dada a Moisés. Pero ahora, después de haber leído estas citas bíblicas, hermano, queda muy claro a través de la palabra de Dios que la ley de Dios dada a Moisés en ninguna manera es maldita, ni tampoco los que la ponen por obra, los que la guardan. Y entonces, ¿de dónde es que se saca todo eso de que la ley de Dios dada a Moisés es maldita? Pues de otra frase que dijo el apóstol Pablo, que también se ha tergiversado, que también se ha torcido y se ha malinterpretado. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Oiga, nada más, ahí cómo se ha interpretado que son las obras de la ley. Bueno, las obras de la ley son la obediencia a la ley de Dios dada a Moisés. Eso, de esa manera se ha interpretado dentro del cristianismo. Pero, ¿qué serán en realidad las obras de la ley? Porque déjame decirte que no es como se nos ha enseñado, hermano. No es el guardar los mandamientos de Dios dados a Moisés. Esto no es verdad. Porque según leímos, el guardar los mandamientos de la ley de Dios dada a Moisés te va a producir bendición, no maldición, ¿verdad? Entonces, ¿qué realmente es o qué realmente significa las obras de la ley? ¿Sí? Porque si fuera así, que las obras de la ley son el guardar los mandamientos de la ley de Dios dada a Moisés, es como si el apóstol Pablo, hermano, estuviera en contra de lo que Dios ya había establecido, ¿sí? O a menos que se estén torciendo las palabras del apóstol Pablo para darles un significado diferente. Y eso es precisamente lo que está sucediendo aquí, como lo vamos a ver a continuación. Las obras de la ley, déjame decirte que no aparecen en ningún lugar en las Escrituras, a excepción de en las cartas del apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos. Y como repito nuevamente, se ha pensado que se refería a guardar los mandamientos de Dios dados a Moisés, a guardar la ley, a guardar la Torá. Y no fue sino hasta después de 1948, cuando fueron hallados los manuscritos del Mar Muerto en Qumran. Oiga, esto está en la historia, aunque hay muchos pastores que desconocen esto, hermano. Desconocen este hallazgo de estos manuscritos. Los manuscritos del Mar Muerto son los manuscritos más antiguos que se tienen de las Escrituras. Oiga, nada más antiguos que se tienen de las Escrituras, porque lo que pasa que lo que nosotros tenemos como Biblias, hermano, yo aquí tengo mi Biblia, ¿sí? Yo aquí tengo mi Biblia, es una Reina Valera. Es una Reina Valera, pero está en español. También la tengo en inglés. Pero la verdad es que el original no fue escrito en inglés ni en español, hermano, ¿sí? De hecho, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y ya luego se cree que fue escrito en griego, o sea que no fue ni en español ni en inglés. Traducido. Ya son traducciones que tenemos solamente, ¿sí? Pero estos manuscritos que fueron encontrados en el Mar Muerto, esos son hay de muchos rollos, muchos manuscritos. No crea que lo encontraron así ya en un solo paquete, como actualmente lo tenemos, no. Muchos de ellos están escritos en un hebreo antiguo, en el que se escribió en la Escritura, porque no es ni en el hebreo actual. El hebreo actual ya es un hebreo moderno, no. Este es diferente, es un hebreo antiguo, amén. Pero eso nos da a nosotros la certeza de que lo que tenemos en las Escrituras es verdad, ¿sí? Esos manuscritos son los más antiguos que se tienen. Pero vuelvo a repetir, hay pastores que ignoran esto y piensan que esto es otra cosa, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, pero no es así. Bueno,
En estos manuscritos se halló un manuscrito completo en el que se hablaba precisamente de esta misma frase, las obras de la ley, que de hecho en hebreo se llama Miksah Maaseh HaTorah, así se llama, que significa las obras de la ley, the works of the law en inglés, ¿sí? Y de hecho tomó a estos investigadores años sacar a la luz los resultados de sus investigaciones acerca de este manuscrito, pero cuando lo hicieron, se dio a conocer que esta frase de las obras de la ley, oigan nada más, para nada tenía que ver con guardar los mandamientos de Dios dados a Moisés, sino que más bien se refería a guardar mandamientos de hombres, a guardar las tradiciones de los ancianos, como también lo llamaban los fariseos y saduceos, ¿sí? Eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, que así se llama, las tradiciones de los ancianos. Recuerde que en una ocasión los fariseos se acercaron a Jesús, a Yeshua, y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Oigan nada más, conforme a las tradiciones, conforme a las costumbres, no conforme a la ley de Dios dada a Moisés. Esa es una diferencia. Aunque en el cristianismo se ha pensado que esas tradiciones de los ancianos era el estar guardando los mandamientos de Dios dados a Moisés. No, totalmente errado. Bueno, en 1994, la muy conocida revista Biblical Archaeology Review Magazine sacó una edición en la que habla precisamente de este hallazgo y de este manuscrito y su significado. De hecho, yo pude, y la tengo aquí conmigo, pude obtener una revista de esta, salió en 1994, y fue la única que tenían en la bodega, pero me la enviaron, gloria al nombre del Señor. Y la verdad no sé si aún se puede conseguir todavía, pero en este reporte habla precisamente de eso, y ahí dice que no se refiere a mandamientos de Dios dados a Moisés, sino a mandamientos de hombres. Pero y entonces, ¿de qué maldición de la ley nos vino a redimir Cristo? ¿Sí? Bueno, ahora que ya sabemos cuál es el verdadero significado de las obras de la ley, pues ya podemos entender claramente todo lo demás. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, lo que dice el apóstol Pablo. O sea, todos los que dependen de guardar los mandamientos de hombres, de guardar las costumbres de las naciones, todos los que dependen de esas costumbres y tradiciones establecidas por hombres, están bajo maldición. Ahí sí tiene sentido. Todo lo que es Navidad, ¿Sí? todas ¿Sí? esas fiestas. Exactamente. Entonces, ahí sí tiene sentido. Pero si fuera todos los que dependen de estar guardando los mandamientos de Dios dados a Moisés están bajo maldición, ahí ya entra en controversia, en contradicción, en oposición con lo que leímos en Deuteronomio 28. Amén. Y la palabra de Dios no se contradice, ¿sí? La palabra de Dios no puede ir en contra de otra palabra ya escrita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la interpretación está incorrecta. Ahí está el detalle. ¿Sí? Ahí está el detalle. Entonces, todos los que han dejado de escuchar la voz de Dios atentamente para poner por obra sus mandamientos y por lo contrario, están escuchando y obedeciendo mandamientos, tradiciones y costumbres de hombres, están bajo maldición. Ahí sí tiene sentido. Deuteronomio 27:26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Ahí está. Y dirá todo el pueblo, amén. De hecho, en este capítulo 27 de Deuteronomio, a partir del verso 15 en adelante, el pueblo se comprometía a obedecer cada uno de los mandamientos de Dios y de no hacerlo así se declaraban que serían malditos. Entonces, de estas maldiciones que producía el no obedecer la ley de Dios dada a Moisés, es de la cual Cristo, Jesús, Yeshua, nos vino a redimir, ¿sí? O también todos los que han agregado o disminuido a los mandamientos de Dios, haciendo pasar como mandamientos de Dios a mandamientos dados por hombres, o diciendo que Dios había prohibido hacer algo en el pasado, pero que ahora ya permite hacerlo, estos están bajo maldición. Deuteronomio 4:1 en adelante dice, oye pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Verso 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Sí? Entonces, de estas maldiciones, hermano, que producía el no obedecer la ley de Dios a Moisés, es de lo que nos vino a redimir Cristo, y no que la obediencia a la ley de Dios dada a Moisés produzca maldición, o que la ley de Moisés sea maldita.
Pero vamos a continuar exponiendo y sacando a la luz otras frases que también mencionó el apóstol Pablo, que también se han tergiversado, que se han torcido y se han malinterpretado, principalmente en el cristianismo. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, ¿sí? Para justicia a todo aquel que cree. ¿Ya ven? Ahí se toman de esto. ¿Ya ves cómo la ley ya se terminó? La ley de Dios dada a Moisés ya no está vigente. Aquí lo dice, porque el fin de la ley es Cristo. O sea, hasta Cristo llegó la ley. No, mi hermano, se está torciendo y se está malinterpretando este verso también, porque ya vimos que no, las escrituras originales no fueron escritas en inglés ni en español. Lo que nosotros tenemos son traducciones. Entonces necesitamos ir a la raíz de esa palabra usada. Es como un diccionario, ¿sí? ¿Verdad, hermano? Lo traducen a cualquier idioma. Sí, exactamente. Entonces, tenemos que ir al diccionario Strong, precisamente, al diccionario Strong's, a ver qué palabra griega fue usada para esa palabra fin. Vamos a dar el número de nuevo, hermano. Sí, amén. 626-993-1580. Cualquier oración, cualquier 626 pueden llamar. 993-1580. Amén. Entonces, ¿qué palabra griega se usó para esa palabra fin? Bueno, encontramos que es la palabra griega G5056, la palabra telo, que significa meta o propósito. Oiga. Entonces, esta es otra cita que se usa en el catolicismo, porque eso es lo que hay que aclararlo también. Que lo que actualmente tenemos en el cristianismo protestante es una doctrina católica. Muchas veces, cuando estamos ya en el cristianismo, pues decimos ya no tener nada que ver con la Iglesia Católica, con Roma. Ya no tenemos nada, ya nos independizamos de Roma. La verdad es que no. Simplemente porque ya en el cristianismo protestante ya no adoramos ídolos, ya no estamos sometidos bajo el Papa, pensamos que ya no tenemos nada que ver con Roma. La verdad, hermano, es que no. Mucha de la doctrina que se enseña en el cristianismo protestante es la misma que Roma enseña. Es que lo que pasa es que tal vez nomás se van a lo que la Biblia dice, pero no se van profundamente. Exactamente. A los estudios. Incluso, hermano, estaba aprendiendo, porque yo sigo aprendiendo todos los días. Yo no me considero saberlo todo, ni lo voy a saber todo. Yo creo hasta que muera, no voy a alcanzar a conocerlo todo. Pero el Señor me está enseñando, me sigue enseñando día a día. Amén. Pero esta semana pasada estaba aprendiendo que muchas de las cosas que la ciencia, que la ciencia enseña actualmente, ¿sabe de dónde viene? De la Iglesia Católica. Oiga, nada más. Que la ciencia enseña. Por ejemplo, ¿quién empezó a enseñar que la Tierra era una esfera? La Iglesia Católica. Muchas cosas que la ciencia enseña actualmente vienen de la Iglesia Católica. Si se fijaba, hermano, que también ahora, por lo menos las iglesias católicas, están predicando igual que los evangélicos. Sí. Igual. O sea, si tú vas y miras una predicación, antes te daban un sermón del Padre, ¿no? Ahora no. Te van a textos bíblicos y predican exactamente casi igual que el cristiano. No más que ellos adoran imágenes. Ya. Amén. Ya, entonces, esta cita se usa en el catolicismo, pero se adoptó en el cristianismo protestante para enseñar que la ley de Dios dada a Moisés ya no está vigente, porque Cristo la vino a abolir. Pero ya leímos, hermano, que el mismo Cristo dijo que Él no vino a abolir la ley de Dios dada a Moisés. ¿Ya? Entonces, esta palabra, hermano, significa meta o propósito. Entonces podemos decir que el propósito o la meta de la ley es Cristo, y no que hasta Cristo haya sido la ley, como se ha interpretado. Pero vamos a ver otra cita que también se ha torcido y se ha malinterpretado en el cristianismo. Hebreos 7:11 en adelante dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, oiga, está hablando del sacerdocio, ¿verdad? Porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Verso 12, Hebreos 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Oiga, ¿ya ven? Eso se toman y dicen, ¿ya ves? Ya hubo un cambio de ley. Pero nuevamente, hermano, vamos a escudriñar qué palabra griega fue usada
para este cambio. Ese cambio, vamos a ver qué palabra griega, es la palabra griega G3331, palabra metatesis, que significa transferencia, ¿sí? Transferencia. Entonces, porque cuando Cristo murió y resucitó, hubo una transferencia del sacerdocio levítico al sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:20 dice: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por ejemplo, cuando en un país se elige a un nuevo presidente y este toma el poder, solo se hace una transferencia de poder, se hace un cambio de estafeta, pero no se cambia la constitución de ese país, ¿ya? La ley de Dios dada a Moisés, la Torá, que quiere decir instrucción, es lo que quiere decir Torá, y la Torá ya vimos que son los primeros 5 libros de la Biblia, es la constitución de Dios. Y la constitución de Dios nunca va a cambiar, porque Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y además su palabra permanece para siempre. Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y como dejamos ya claro antes, se puede vivir como cristiano por muchos años y al final no conocer verdaderamente a Jesús, a Yeshua. Y lo peor de todo es que el mismo Jesús, Yeshua, al final le diga a esa persona que él tampoco le conoce. Eso es lo grave. Pues llámenos si quieres y le contestamos. Eso es lo grave, ¿sí? Y eso se encuentra en Mateo 7:21 en adelante. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oiga, nada más qué terrible es esto, hermano, porque precisamente hay muchas iglesias actualmente, muchas iglesias cristianas actualmente, en donde enfatizan lo que sucede en sus iglesias. Y dicen ellos que por esa razón Dios está en medio de ellos. ¿Sí? Hermano, mire, en nuestra iglesia, wow, aquí profetizamos y se cumple lo que se profetiza. Aquí se echan fuera demonios, aquí los enfermos son sanados. Y en eso ponen su énfasis. ¿Sí? Y Dios está con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Pues sí, pero ve lo que dice el Señor. Verso 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero ve lo que va a contestar el Señor. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oigan nada más, ¿por qué el Señor les va a decir eso? ¿Por qué? Hermano, y realmente no se puede conocer el por qué si no se escudriña esto. Nuevamente, lo que he estado diciendo una y otra vez, hay que ir a la raíz, ¿sí? Hay que ir e investigar qué palabra griega se usó para maldad. Y encontramos que es la palabra griega 458, es la palabra anomia o anomía, que significa sin ley, contra la ley o transgresor de la ley. Oiga, nada más, qué tremendo, ¿va? O sea, estos eran cristianos que se cumplían lo que profetizaban, que echaban fuera demonios y aún sucedían milagros cuando oraban. Pero que todo esto sucedía porque lo hacían en el nombre, que es sobre todo nombre, ¿sí? En el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua. Pero que al final el mismo Jesús, el mismo Yeshua les va a decir: nunca os conocí, apartados de mí, transgresores de la ley de Dios dada a Moisés. Oiga, nada más, que esto va en total acuerdo con lo que es pecado, la definición bíblica de lo que es pecado, ¿verdad? Porque todo el que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Incluso ahorita, hermano, habló un hermano preguntando que de qué iglesia o qué religión, ¿no? Entonces, el hermano dice: acabo de prender la radio y
oigo que ustedes están en contra del Evangelio. No en contra del Evangelio. Entonces, hermano, le digo, lo que pasa es que ese es un estudio que nosotros nos metemos a estudiar más a fondo que en las iglesias. No lo dan. Entonces hay que aclarar eso. Sí, eso es lo que pasa, hermano, que cuando se escucha esto por primera vez, como nunca antes, o sea, como uno está tan adoctrinado a lo que el sistema religioso nos ha enseñado por siglos y siglos, Amén. entonces se cree que es mentira. Sí, lo dije hace poco. Ya. Entonces lo más fácil de decir, eso es mentira. Pero no, hermano, nosotros estamos aquí comprobando con la misma palabra de Dios que el Evangelio que se nos ha enseñado no es el que enseñan las Escrituras. Dice el hermano que él pertenece a una iglesia pentecostés, Ujú. que de nada se parece a lo que él oye, Exactamente. a lo que nosotros Exactamente. estamos dando. Ujú. Entonces, pues van a ver la diferencia cuando tú estudias el significado del estudio Ujú. profundamente a lo que nosotros venimos a... Ya, o sea, nosotros, hermano, estábamos de igual manera. Sí, yo por 15 años estuve en una iglesia pentecostés. Y hoy precisamente en la mañana me estaba acordando de cuando inicié. ¿Sí? Que recordando a mi pastor, que era impactado por las enseñanzas. ¿Sí? A mí, hermano, yo me sentaba y no me movía, no iba ni al baño siquiera, porque me impactaba el estar aprendiendo, ¿sí? Cosas que yo desconocía. Pero es Dios el que va poniendo esa hambre, ¿verdad? Ese querer como ese hacer. Y entonces, sí, me empecé a llenar, me empezó el Señor a capacitar. Pero de ahí mi hambre fue creciendo, y fue llenándome más, fui metiéndome más, fui escudriñando más. Y cuando tú empiezas a escudriñar la palabra, hermano, te vas a encontrar, primeramente, cuando tú haces eso, van a surgir preguntas en tu mente, en tu cabeza. Ah, caray, pero ¿por qué aquí dice esto? Y lo que se me está enseñando es esto. Entonces, ¿Sí? es como que como usted explicó de primero, Ujú. que hay iglesias que están acomodadas de una manera de que incluso celebran Navidad, Ujú. celebran Halloween, celebran cosas que el Señor no pidió celebrar. Exactamente. Entonces, nosotros estamos en contra de esas celebraciones del mundo. Ujú. Entonces, hay iglesias que por jalar gente permiten toda esa suciedad en sus casas. Ujú. Y el Señor no ha llamado a esas suciedades a la casa. Exactamente. Entonces, eso es lo que va a pasar, hermano. Al final el Señor les va a decir, alejaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, o sea, transgresores de la ley. Porque lo que dice Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, sí, Señor, sucedieron milagros y gloria a Dios, echamos fuera demonios, profetizamos, se cumplió, pero el Señor le va a decir, nunca os conocí, porque con la ley, con la constitución de Dios, no quisieron nada, nunca. Es más, dijeron que esa ya estaba abolida, cuando yo dije que yo no había venido a abolir. Mateo 5:17, es lo que dice, ¿sí? El Señor mismo dice, no malinterpreten la razón de mi venida, yo no vine para abolir la ley de Dios a Moisés ni los profetas, al contrario, vine para cumplir su propósito. ¿Sí? Les digo la verdad, les dijo, hasta que desaparezca el cielo y la tierra. Y yo veo que el cielo y la tierra aún están, al menos hace rato cuando entré aquí aún estaban, no sé si ya desaparecerían, pero dice, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley. ¿Se da cuenta? Entonces, Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. Juan 14:23 respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Pero resulta, hermano, que actualmente la mayoría de los que se dicen ser discípulos del Señor, pues ya ni siquiera andan ni guardan lo que él guardó. O sea, el discípulo está llamado a hacer lo que su maestro hizo, ¿verdad? Pero vemos que ya no. Juan 14:24, el que no me ama,
no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a seguir examinando las razones que Dios tendría para destruir esta tierra. ¿Sí? Pero no vamos a tomar en cuenta lo que nosotros podríamos pensar que pueden ser las razones que Dios tiene, sino las razones que están estipuladas en las Sagradas Escrituras, hermano. ¿Sí? Y como ya hemos podido aprender hasta este punto, siempre son las mismas razones. Y es que Dios, las razones que Dios tiene, es que se han dejado de obedecer sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos y sus leyes, ¿sí? Pero no solo no se han guardado sus preceptos, sus estatutos y sus leyes, sino que además se han invalidado diciendo, por ejemplo, que ya no hay que guardar el cuarto mandamiento ordenado por Dios. Oiga nada más. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Éxodo 28. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Sí? Pero ahora se enseña, pues, que ya no hay que guardar el séptimo día. Que ya no hay que guardar el séptimo día como día de reposo, que Dios ordenó, sino que ahora ya se va a guardar el primer día, el día domingo, como día de reposo. ¿Cómo está, hermano? Y se hace pasar como si Dios mismo hubiera hecho este cambio. ¿Ah? Pero la Iglesia Católica y Protestante, en su No, ignorancia y en su poco conocimiento de Dios, la verdad es que no saben que el que ordenó guardar ahora el primer día, digamos domingo, como el nuevo día de reposo, pues no fue Dios, sino que fue un hombre, hermano, fue Constantino. Y han estado obedeciendo a este mandamiento de este hombre como si fuera mandamiento de Dios. Y el verdadero mandamiento de Dios, el original mandamiento de Dios, se ha estado desechando. También se enseña que lo que Dios miraba como abominación en el pasado, pues ahora ya no lo es. O sea que Dios ya no lo mira de esta manera, que ahora ya no es más abominación delante de Dios. Oiga, nada más. Yo no sé si tú conoces o si tú sabes que actualmente existen iglesias de lesbianas y homosexuales, iglesias cristianas, ¿sí? De lesbianas y homosexuales. Y ellos, hermano, leen la misma Biblia que tú y yo leemos, ¿sí? Oran al mismo Dios. Entonces, yo por mucho tiempo no podía entender esto, hermano. Yo decía, ok, si leen la misma Biblia, ¿cómo es que interpretan esos versos, esas citas bíblicas que son muy claras, hermano, en donde Dios condena la homosexualidad? ¿Sí? Romanos 1, 1 Corintios 6, 9, lo que leemos en Génesis, cómo Dios destruyó Sodoma y Gomorra precisamente porque estaba infestado de homosexualidad. ¿Cómo es que ellos interpretan estos versos? Pero vamos a continuar. Levítico 18, 22. Dice el Señor: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Oiga bien esta palabra, abominación. Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Pero acuérdense, abominación. ¿Ok? Ahora, hay algo más, también ordenado por Dios, que dice que también es abominación. Y esto se ignora muchas veces en la mayoría del pueblo cristiano, pero se encuentra en Levítico 11:9, en donde Dios nos dice qué es lo que Él considera alimento y qué no. O sea, qué animales Él dice que son comestibles y cuáles no, ¿sí? Dice el verso 9 en adelante, dice Levítico 11:9: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación, o serán abominación. Oiga nada más, abominación. De su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, los tendréis en abominación. ¿Qué son estos animales que no tienen aletas y escamas que viven en los ríos y los mares? Los mariscos. En pocas palabras, son los mariscos. Entonces, como te pudiste dar cuenta, el tener relaciones sexuales, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y el comer animales de las aguas que no tienen aletas ni escamas, o sea, comer mariscos, dice que son
abominación delante de Dios. O sea, ambas cosas están al mismo nivel. Ambas cosas son abominación. Pero ahora resulta que en la mayoría de las iglesias, tanto católicas como protestantes, se enseña que lo que era abominación delante de Dios en el pasado, pues ahora ya no lo es. Y ahora ya se puede comer lo que antes era abominación delante de Dios. O sea, ya se pueden comer mariscos, pero ahora ya dejaron de ser abominación delante de Dios. ¿Sí? Ahora ya se casan ¿Sí? los homosexuales. ¿Sí? Y de esa errónea interpretación de las escrituras, porque esa es una errónea interpretación de las escrituras. Tal vez no va a haber tiempo hoy de hablar mucho de esto, pero de esa interpretación es de la cual se toman estas iglesias de lesbianas y homosexuales que existen actualmente, para decir que si el comer mariscos ya no es abominación delante de Dios, pues tampoco el tener relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres es más abominación delante de Dios. Pero esa interpretación, hermano, es totalmente incorrecta, porque eso quisiera decir que Dios cambió. Y mi Biblia dice que Dios no cambia, y que lo que ordenó un día, pues ahora ya no tiene ningún valor. Pero la verdad es que no, mi hermano, Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Aunque a algunos les duela saber la verdad, pero es que es así. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Oiga nada más. Isaías 48: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Números 23:19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Oiga, y entonces, si es verdad que Dios no cambia, que su palabra permanece para siempre, y además que no miente y que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, entonces, ¿por qué se nos enseña en la mayoría de las iglesias cristianas actualmente que ahora ya podemos comer mariscos y que además también ya podemos comer todos los animales impuros que Dios prohibió comer en un principio? Pues por la misma razón de siempre, hermano, porque se han tergiversado. Oiga, no es nada raro que las palabras del apóstol Pablo se hayan torcido. Y se agarran de la palabra del apóstol Pedro. Ya, exactamente, ¿sí? Pero déjame decirte que todas y cada una de las citas bíblicas en las que parecen indicar que efectivamente Dios cambió de parecer y que ahora ya nos da permiso de comer animales impuros, déjame decirte que todas y cada una de esas citas se han torcido y se han sacado fuera de contexto para que signifique algo totalmente diferente. Y ya hoy no nos va a dar tiempo de estar viendo citas, pero como dijo el hermano Sergio, se ha tomado esa palabra, esa palabra en Hechos 10, ¿verdad? Para decir que ya ves, porque, hermano, a mí muchas personas me han dicho: hermano, es que yo ya leí en Hechos 10, en Hechos 10, que ahí es donde Dios le dio permiso al apóstol Pedro para comer animales impuros. Ahí cambió Dios de parecer. Otros dicen que Jesús puso todas las cargas en la cruz del Calvario. Ya. Que allí venció todas. Pero déjame decirte, hermano, que no es así. No es así. Ahora, ¿quién fue? ¿De dónde viene esa interpretación? De que ahí Dios cambió de parecer, que ahí Dios dio permiso. ¿De dónde? ¿Sabes de dónde? De la Iglesia Católica, de Roma, del Vaticano. Es más, en la casa ahí en la ciudad de Jope, porque aún existe esa casa ahí en Jope, ahí en la casa de Simón Curtidor, hay una placa al lado, está escrita en hebreo y en inglés, en donde explica qué es lo que sucedió en esa casa. Y ahí dice ahí en inglés, esta es la casa de Simón Curtidor, en donde ahora Dios le estaba dando permiso al apóstol Pedro y a todos nosotros de ahora comer cualquier animal impuro. ¿Y sabes quién firma esa interpretación? El Vaticano. Oiga, o sea que lo que tú, hermano, estás creyendo, tú que ya te encuentras en el cristianismo protestante, de cualquier denominación, lo que tú estás creyendo no es una interpretación original
o dada por el cristianismo protestante. No. Es una interpretación que se heredó del catolicismo de Roma. O sea que tiene todavía mucho que ver con Roma. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa es que como no se lee toda la carta, hermano, ¿sí? Sí, ahí dice que Pedro tuvo una visión, ¿verdad? Del cielo, donde vio un lienzo que bajaba del cielo a la tierra con toda clase de animales impuros. Bueno, esos animales impuros que aparecen ahí son los que Dios prohibió comer en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Son los que miran. Y oyó una voz que dijo: Pedro, levántate, mata y come, ¿verdad? Ahí es donde Dios estaba dando permiso. Porque luego el apóstol Pedro dijo: no, Señor, porque hasta este día yo no he comido nada impuro. Y la voz le contestó: no llames impuro ni común a todo lo que yo he limpiado. Ya ves, ya Dios vino a limpiar los puercos, ya Dios vino a limpiar los camarones, las langostas, ya los garrobos, puedes comer garrobos. El problema, hermano, el problema es que como solamente se lee hasta ahí, yo te aconsejo que sigas leyendo, no te pares, termina al menos ese capítulo 10 para que puedas entender el contexto, ¿sí? Porque más adelante el mismo apóstol Pedro, cuando llega a casa de Cornelio era un gentil que en esa época, por la interpretación o por la tradición judía, eran despreciados, ¿sí? Los gentiles eran despreciados, eran vistos como perros, y no se, según las leyes judaicas, no la ley de Dios dada a Moisés, porque la ley de Dios dada a Moisés no dice eso, no se le permitía a un judío entrar o ingresar al hogar de un gentil, y mucho menos comer con ellos. Es más, el apóstol Pedro mismo lo dice: ustedes sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un varón extranjero, ¿sí? A un varón gentil. Pero Dios dice: Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. Oiga, al apóstol Pablo se le tuvo que repetir 3 veces que se levantara, que matara y comiera, y todavía no entendió. Oiga, aún cuando llegaron a tocarle la puerta a estos hombres enviados por Cornelio, dice que él estaba pensando: ¿cuál será el significado de esa visión? Algo que el catolicismo entendió a la primera. Sí. O sea que el apóstol Pablo, pues, como que era retrasado mental o tenía algún problema de entendimiento que no lo entendió. Porque el catolicismo sí, a la primera, mira, de volada. Dios está cambiando, Pedrito, ponte pilas. ¿Sí? Todo lo que te había prohibido comer ahora te está diciendo: ándale, éntrale pues, discúlpame porque la verdad es que cuando yo te ordené eso, pues yo no había probado los camarones al mojo de ajo. Había perdido mi tiempo. Sí, pero la verdad es que están para chuparse los dedos. Discúlpame por haberte prohibido comer esas delicias, pero ahora ya te doy permiso. No, mi hermano, Dios no es así. Ya acabamos de leer que Dios no cambia, que Dios no miente, Dios no se contradice. Entonces, ¿hasta cuándo entendió Pedro el significado de esa visión? Hasta cuando llegó a la casa de Cornelio y dijo: porque Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. O sea que Dios ni siquiera estaba hablando de alimentos, estaba hablando de hombres, estos hombres gentiles que eran considerados como inmundos por la tradición judía, no por la ley de Dios dada a Moisés. Entonces, es de esa errónea interpretación que se ha dado de esa escritura, hermano, que se ha creído que sí, que ahora ya podemos comer cualquier cosa. Bueno, todas y cada una de las citas bíblicas que aparecen en las escrituras, que aparentemente parecen indicarle que Dios sí ya nos permite, que ya lo santificó todo, todas y cada una de ellas se han sacado fuera de contexto, se han torcido, se han tergiversado para darles un significado totalmente diferente. Si alguien, hermano, tiene el deseo en su corazón de aprender más de esto, busque la página del Ministerio Internacional de Jesucristo en YouTube o en Facebook, y ahí tenemos enseñanzas referente a esto. Si alguien quiere escuchar esta enseñanza, póngase en contacto conmigo, hermano, y yo le envío el link, y donde tenemos esta enseñanza. Gloria al nombre del Señor. Y vuelvo a repetir, hermano, yo sé que para muchos que están escuchando esto por primera vez se les hace raro, ¿sí? O sea, diciendo: esto no es cristiano, ¿sí? Como el hermano que llamó. No, llamó de nuevo. Sí. Llamó de nuevo. Y esta vez dijo él que estaba oyendo él el programa del hermano. Yo creo que está confundido. Y en esta vez me dijo: ¿sabes qué? Ustedes son sabatistas. Son sabatistas, ustedes están predicando. Es más, hermano, mira, ni siquiera es sábado el día de reposo. Porque resulta que cuando Dios dio sus mandamientos, no usó
el calendario que nosotros usamos. En otras palabras, es más, ¿de dónde crees que viene el calendario que tú y yo, o que se usa? Calendario gregoriano. ¿Quién crees que lo impuso? Roma, el Vaticano, El hermano la Iglesia dice, Católica. Dice, pues dime que son sabatistas, no se anden escondiendo bajo el agua. No, hermano, si lo fuera yo lo diría, pero Si no soy fuéramos sabatista. sabatistas, dijera, ¿sabes qué? Somos Sí, sabatistas. no somos, hermano, no guardamos el sábado nosotros. No. Guardamos el séptimo día, no el sábado, porque el calendario actual, calendario gregoriano, fue instaurado por el Papa Gregorio en 1592. ¿Sí? 1500 años, bueno, más de 1500 años después de que Dios había ordenado guardar el séptimo día como día de reposo. Ni tampoco es el calendario judío actual, hermano. Ese fue establecido por Gilel III o Gilel II en el año 393. No, ninguno de esos calendarios. El calendario de Dios es diferente, hermano. ¿Sí? Sí, el hermano. Él ordenó guardar el séptimo día, pero sábado no es el séptimo día. Hermano, Dios nos dijo, guarden el sábado, guarden el séptimo día. El hermano que llamó dice, no, pues aclaren eso, salgan, Ya, digan, no se escondan. Lo estamos aclarando. ¿verdad? Amén. Y le digo, hermano, Dios que te bendiga, nosotros no somos sabatistas. Ya, lo estamos aclarando. Nosotros guardamos el séptimo día, pero no es sábado el séptimo día, porque en el calendario que Dios tomó como base, no es sábado el séptimo día. ¿Amén? Pero aquí nos vamos a detener, hermano, pero como te pudiste dar cuenta, estas son algunas de las razones que Dios permitiría que esta tierra fuera destruida. ¿Por qué? Porque no se han estado obedeciendo sus preceptos, sus estatutos y sus leyes, sino que se han cambiado. De todas maneras, hermano, el oyente, pues es oyente. Puede llamar, hacer preguntas, para eso estamos. Amén, sí. Yo, en lo personal, no me ofendo que hagan No, preguntas. yo tampoco, porque yo mismo las hacía. Incluso si llegan a los estudios, esas son las preguntas que estamos abiertos. Exactamente. A que contesten. No vamos a invitar a la gente que llegue a un estudio y vamos a decir, mira, hermano, tú no puedes hacer esta pregunta. No puedes opinar. No. Ahí estás abierto a preguntar, a pararte y hacer preguntas. Sí, exactamente. Puedes. Es más, aquellos que están en contra o que están en desacuerdo, hermano, los invitamos a que nos acompañen. Y ahí podemos no discutir, podemos establecer la verdad. Amén. Amén. Podemos hablar y establecer la verdad. O sea, la meta y la finalidad es llegar a la verdad. Es todo. No, todo el mundo va a tener controversia y preguntas. Gloria al nombre del Señor. Pero se nos acaba el tiempo, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a presentar las peticiones, las necesidades. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por lo que nos has permitido hacer en esta mañana. Bendito Dios, tu palabra dice que eres tú